dar la bienvenida a María Cecilia Zuleta, y tengo que decir que para mí es un gran placer personal. También nos conocemos desde hace años y nos conocimos como estudiantes en Argentina, y no voy a decir, no te preocupes, hace cuántos años fue eso. Listo, entonces para mí es un gran placer realmente tener a María Cecilia aquí en Bogotá. Ustedes ya saben, va a dar una lectura, una conferencia con el título Lecturas Sudamericanas de la Cuestión Petrolera en México, percepciones, debates, convicciones revolucionarias en torno al nacionalismo petrolero 1914-1939. No tengo que te explicar por qué este tema es tan importante cuando hablamos sobre los ecos de la Revolución Mexicana en el resto de América Latina. Entonces, y lo va a explicar con mucho más detalle Cecilia. Entonces, Cecilia, como ustedes ya saben, es historiadora, profesora y investigadora del Centro de Estudios Históricos en el Colegio de México. Si lo veo bien, en este momento también es coordinadora académica del Centro de Estudios, que me imagino que es un cargo terrible, no tan terrible como los cargos nuestros aquí. Pero bueno, ella, su primera parte de su formación lo hizo en Argentina, y más precisamente en la Universidad Nacional en La Plata, después en Buenos Aires, y al final se trasladó hacia México para terminar su doctorado en el Colegio de México. El título de su tesis doctoral fue la invención de una agricultura próspera, itinerarios del fomento agrícola entre el porfiriato y la revolución, 1876-1915. Ya se dan cuenta, es especialista en historia agraria y historia agraria fiscal de México, pero también, como trabajó mucho temas similares a nivel latinoamericano, también es experta de la historia agraria de América Latina. En este momento, sin embargo, se está concentrando mucho en temas de relaciones internacionales y relaciones que tienen que ver con el petróleo, y más precisamente la historia transnacional de las políticas petroleras de América Latina. Como tal, editó y escribió muchos artículos y algunos fuentes documentales muy importantes. Es autora de una colección de documentos importantes, por ejemplo, del Pemex, que se publicó hace poco y que tiene que ver con el proceso de la expropiación petrolera de los años 30 en México. Entonces, en este momento está investigando, trabajando sobre este tema con varios expertos más, tanto en México como también en otras partes de América Latina y en Estados Unidos. Entonces, no voy a dar una lista, una lectura del listado de publicaciones, porque si haría eso estaríamos aquí por muchas horas más. Y te doy la palabra a María Cecilia Zuleta. Bueno, para mí, primero que nada es comunicarles el agradecimiento que tengo con todos ustedes, y en muy particular con el doctor Heraclio Bonilla, que nos ha invitado a participar en este importante seminario. Al mismo tiempo, reitero lo dicho por mi colega y amiga, la doctora Gisela Kramer. Es un gran placer estar aquí con ustedes y compartir la mesa de este seminario en la tarde de hoy con Gisela, a quien conozco desde hace tanto tiempo. De acuerdo con lo que me instruyó y solicitó el profesor Heraclio Bonilla, traigo una comunicación cuyo título es Lecturas Sudamericanas de la Cuestión Petrolera Mexicana. Percepciones, debates y conexiones revolucionarias en torno al nacionalismo petrolero. En esta comunicación me propongo indagar en torno a un aspecto medular de las huellas de la Revolución Mexicana en América Latina. Trataré sobre la proyección y significación de la experiencia petrolera de México revolucionario en Sudamérica.
Con el propósito de indagar en las lecturas y significados que alcanzó el nacionalismo petrolero mexicano en esta zona del continente, me propondré reseñar aspectos generales de las repercusiones, recepción y flujo de ideas, informaciones y representaciones acerca de las noticias concernientes a las problemáticas y disyuntivas que planteaba el desenvolvimiento de la industria petrolera mexicana. En un escenario concreto, el caso de dos economías también productoras de hidrocarburos, como fueron la Argentina y Bolivia en el periodo. Por supuesto, dos productores de muy diferente escala y magnitud, y comparativamente muy reducida en relación a la importancia de la industria petrolera mexicana en el periodo que estamos estudiando. La pregunta principal es: ¿cómo fueron percibidas, contestadas y resignificadas en el Plata y en los Andes bolivianos las políticas petroleras nacionalistas impulsadas desde México revolucionario, justamente en el periodo entre las dos guerras mundiales? Como es sabido, la historia del comienzo del auge petrolero en México, cuyo centro estuvo en el Golfo, coincide sincrónicamente con la profundización de la guerra revolucionaria y la ocupación de Veracruz por marines estadounidenses. En este contexto de guerra interna, los recursos de petróleo necesarios para el financiamiento de la lucha entre facciones fueron disputadas por diversos grupos revolucionarios y contrarrevolucionarios. Muy pronto, el primer gobierno emergido de la revolución, Venustiano Carranza, fue pautando una política racional, calculada y gradual para reafirmar el control nacional de la economía petrolera mediante nuevas reglas de juego para provecho del Estado y la nación, dirigidas a obtener un creciente control gubernamental sobre las inversiones y rendimientos productivos de la industria de exportaciones de hidrocarburos. Las necesidades de la guerra reforzaban estas consideraciones nacionales. Entre 1914 y 1918, gravámenes a la producción y exportación de crudo fueron sosteniendo las finanzas y apertrechamiento del ejército constitucionalista. Puede decirse entonces, retomando lo señalado por numerosos estudiosos, que la Revolución Mexicana tuvo dos efectos primordiales en la naciente industria del petróleo mexicano. En primer lugar, impulsó y aceleró la organización de la clase trabajadora en el sector petrolero. En segundo lugar, llevó al poder a un régimen comprometido con la redefinición del estatus de la industria. A partir de 1914 fue surgiendo al calor de la próspera dinámica exportadora en el Golfo de México y de los imperativos de financiamiento de la guerra revolucionaria, una retórica nacionalista en México sustentada por argumentos de orden científico, como por ejemplo los reportes de los ingenieros geólogos Manuel Urbina y Santoalla, que resaltaban la necesidad de poner fin al acaparamiento de tierras de las compañías petroleras y de establecer control tanto sobre los recursos no renovables del subsuelo como de los rendimientos de la explotación y exportación petroleras. Los primeros gobiernos de la Revolución instrumentaron así la creación de una Comisión Técnica de Petróleo en marzo de 1915, un servicio de inspecciones de petróleo y posteriormente un departamento de petróleo. Estas prioridades políticas finalmente formalizaron en 1917 en el conocido artículo 27 de la Constitución, que dio base jurídica y legal al nacionalismo petrolero, y plasmaron en una política fiscal que impuso la presión extractiva del Estado en la industria petrolera en consonancia con las apremiantes necesidades fiscales que enfrentaban los gobiernos revolucionarios de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Dado que el petróleo era un componente sustantivo del comercio exterior y de los ingresos fiscales del Estado emergido de la Revolución, los asuntos petroleros concentraron buena parte de las gestiones internacionales de los gobiernos revolucionarios y fueron materia de reclamaciones y controversias internacionales. México no solo despuntó así en tiempos de la Primera Guerra Mundial como productor y exportador mundial de petróleo. También de la experiencia mexicana para enfrentar la multitud de cuestiones relativas a la expansión de la industria petrolera en manos de capitales extranjeros fue pionera en Latinoamérica en estas 3 primeras décadas del siglo XX. Alcanzó relevancia mayor justamente por alumbrarse en contexto interno de revolución y boom exportador y en el marco de la Primera Gran Guerra Mundial, que modificó, tal como lo ha demostrado magistralmente Friedrich Katz, no solo las prioridades estratégicas de las potencias mundiales, sino también, además, la oferta y demanda mundial de hidrocarburos, precipitando los procesos de modernización energética de las economías industriales. Poco después, a partir de la década del 30, la industria petrolera mexicana compartiría con la venezolana
el fungir como ejemplo paradigmático de las divergentes posibilidades que se abrían a las economías productoras de hidrocarburos en Latinoamérica. En cuanto a una contrastante orientación a escala de mercados, regulación de los derechos de propiedad, apertura a la inversión extranjera, arreglos empresariales y fiscalización. Finalmente, en los albores de la Segunda Gran Guerra Mundial, la decisión del presidente Lázaro Cárdenas de expropiar a las compañías extranjeras y crear una empresa pública petrolera, Petróleos Mexicanos, Pemex, abriría una nueva etapa en la que México aportaría la experiencia de gestión de la que nació como la más grande empresa petrolera estatal del continente. El debate de las ideas y de la política petrolera mexicana irradió por el continente desde la década del 20 mediante esfuerzos propagandísticos destinados más bien a contrarrestar las campañas anti-México en Estados Unidos en un comienzo que al auditorio latinoamericano. Esto después, como escuchamos hoy por la mañana, se iría modificándose, tal como lo explicó magistralmente mi colega Pablo Yankelevich. Y este debate de ideas y de política en torno a la política petrolera mexicana convergió con inquietudes acerca de la expansión de la industria petrolífera que se estaba suscitando precisamente en otras latitudes del continente. El problema de la propiedad del subsuelo, de quién es el petróleo, quién debe explotar, el problema de la inversión extranjera, el problema que planteaba la autonomía de los enclaves petroleros en manos extranjeras, el problema de la organización laboral y los trabajadores petroleros, entre otros. Esta problemática experiencia mexicana en cuanto a los asuntos petrolíferos alcanzó resonancia entre 1914 y 1939 en Latinoamérica por muy diversos cauces, como fue explicado hoy en la mañana, entre ellos la diplomacia, el periodismo y la prensa, tanto liberal, conservadora y obrera, la política partidista, los debates en los poderes judicial y legislativo, las redes entre los intelectuales de las izquierdas, la militancia obrera y sindical, los viajes de intercambio de cuadros científicos y técnicos, maestros, profesores, antropólogos, ingenieros militares, por mencionar solo algunos, todas ellas materia de posibles investigaciones que, como es lógico, no de poder desarrollar. Interesó a un muy diverso abanico de actores, a grupos y organizaciones empresariales, a la militancia de partidos de centro-izquierda, partidos radicales, socialistas, comunistas, a la militancia obrera y sindical, a la militancia magisterial, a las organizaciones estudiantiles y también a la cátedra universitaria, bajo el influjo, como vimos hoy más temprano, de las preocupaciones de la reforma. En otros trabajos de investigación hemos intentado reconstruir algunas de estas resonancias y reflejos del nacionalismo petrolero mexicano en los países de la América Austral a través de fuentes periodísticas, diplomáticas y documentación relativa a la industria del petróleo que se resguarda en archivos argentinos, en el archivo de Pemex y de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Lo que podemos decir, sin duda, es que en cada país los diversos sectores de la sociedad fueron percibiendo e interpretando el nacionalismo petrolero mexicano a la luz de las claves políticas e ideológicas domésticas, resignificándolo de acuerdo con los imperativos del contexto local, para adaptarlo como modelo a seguir, cuestionándolo críticamente. La primera pregunta que cabe hacerse, a mi juicio, reside en el marco temporal, la periodización. ¿Cuáles fueron los momentos y coyunturas principales de recepción de la problemática de los asuntos petroleros mexicanos en Latinoamérica? En este flujo de ideas, experiencias y discusiones acerca de esta y de su industria. Identificamos tres ciclos temporales. Uno primero en el marco de la guerra revolucionaria y guerra mundial, cuando tuvo lugar la ocupación de Veracruz por la Marina estadounidense, la mediación del ABC y el estallido de la Primera Gran Guerra. Un segundo ciclo abrió a partir de la aprobación y posterior reglamentación de la Constitución de 1917 en el ramo petróleo, el artículo 27. Un ciclo que se extendió por más de una década. Y un tercer ciclo, con una mayor densidad, en el marco de la coyuntura de la expropiación de las compañías petroleras extranjeras que dispuso el presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938. Atendiendo a esta periodización, voy a examinar aquí solo dos casos. El caso de Argentina de 1914 a 1938 y el de Bolivia, puntualmente en el momento de la repercusión de la expropiación petrolera de marzo del 38. Ahora bien, en 1913, el ingeniero Luz Verbo, responsable de la administración de la Reserva Fiscal en Comodoro Rivadavia, centro principal de la producción petrolera en Argentina,
señalaba con gran preocupación: Argentina debería evitar el desastre de México, donde la Standard Oil ha extendido sus tentáculos como culpa. 3 décadas después, en marzo de 1938, bueno, más bien para una corrección, en junio de 1938, un folleto, una revista de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, conocida con el nombre de Forja, decía, titulada Petróleo, el ejemplo de México y el deber argentino. Como vemos, en Argentina, el ejemplo de México fue cambiando en la recepción de algunos de estos, algunos sectores de la sociedad. Por un lado, un ingeniero militar. Por el otro, una agrupación política desgajada del Partido Radical con una fuerte orientación nacionalista, el Grupo Forja. ¿Cómo podemos explicar? La explotación de petróleo en Argentina, desde la época de la Primera Guerra Mundial, que causó escasez de combustible debido a la falta de bodegas para las importaciones de carbón y hidrocarburos, fue determinante para que grupos nacionalistas precisaran un cuestionamiento al control que ejercían las multinacionales sobre los terrenos petrolíferos, reclamando la organización de una administración fiscal tal como se había establecido desde 1913 en Comodoro Rivadavia. El sector militar, tanto el ejército como la armada y también la aviación, comenzaron a producir un discurso público dirigido a señalar la importancia del control nacional de los recursos petrolíferos, en términos de la autonomía económica y defensiva del país en caso de guerra exterior. También el sector industrial congregado en torno a la Unión Industrial Argentina, así como el sector exportador agropecuario aglutinado en la sociedad rural, reclamaban combustibles a bajo costo. La oferta doméstica era completamente insuficiente. Se importaba entonces más del 35% del consumo de combustibles a través de compañías extranjeras. México era un referente, no solo por la razón que era una importante economía productora y exportadora de petróleo, sino también porque México era, junto con los Estados Unidos y el Perú, un importante proveedor de toda esta región. Y todavía, desde aproximadamente 1917, todavía lo era a mediados de la década del 20. Se ha calculado que para 1925, entre el 30 y el 50% del total de la oferta de combustibles importados en toda Sudamérica, crudos tanto como diversos tipos de refinados, procedían de México. Es conocida la anécdota que en 1917, julio de 1917, llegó el buque petrolero más grande de todo el continente, el buque San Fraterno, con un cargamento de crudo procedente fletado por la compañía El Águila, de México a los puertos argentinos. A la vez debe tenerse en cuenta, me parece, para comprender a cabalidad las repercusiones y lecturas que se tejían en torno a la experiencia petrolera mexicana, que el abasto de combustibles constituye una cuestión de interés público, de opinión pública en Argentina. Los combustibles eran un problema de la canasta del consumidor, además de un asunto de autosuficiencia económica, como lo reclamaban los industriales, los exportadores de la sociedad rural y también los militares, que preocupados por la autosuficiencia y la capacidad para afrontar cualquier caso de emergencia o riesgo a la seguridad militar y territorial. Al lado de la posibilidad de la administración gubernamental directa, la administración fiscal, como se denominaba por ese entonces, de la industria petrolera en forma de una industria estatal integrada, exploración, producción, refinación del crudo nacional y o importado, comercialización y distribución de hidrocarburos en los mercados internos y externos, los argentinos debatían acerca de la necesidad de asegurar instrumentos fiscales y mercantiles en manos del gobierno, de forma tal de posibilitar la supervisión del abasto de hidrocarburos. Lo señalado muestra que en el periodo, un clima de ideas en Argentina, encontramos un clima de ideas muy poroso
y muy sensible en todo lo relacionado con los hidrocarburos. Los hidrocarburos se fueron convirtiendo en un insumo básico de consumo urbano en las principales ciudades del Plata. La alimentación, cocina, aceite, gas, higiene, transportes, calefacción, iluminación, industria frigorífica, la exportación de cereales, insumo básico de los transportes y de la industria en general. Estas diferentes dimensiones de lo que en realidad consistía un marcado proceso de transición energética, una modernización que implicó el paulatino abandono del empleo del carbón y progresivo consumo de los hidrocarburos por la economía argentina, al lado de las pugnas ideológicas, políticas y económicas que han sido relatadas hoy por la mañana, determinaron las lecturas rioplatenses del nacionalismo petrolero mexicano. Otro aspecto principal que me parece cabe señalar y analizar con detenimiento fue la demorada y controversial discusión de un marco regulatorio que fijara nuevas reglas para la explotación de los hidrocarburos en Argentina. En ese marco, podríamos considerar que el influjo de la Constitución de 1917 y en particular del artículo 27 en el ramo petróleo fue muy importante. Abundar sobre esta cuestión exigiría una investigación más detallada y puntual que no es momento de presentar aquí. Lo que sí podemos señalar es que la definición de un marco jurídico para las minas y yacimientos de petróleo era un asunto profundamente controversial en Argentina. Primero, porque el Código de Minas databa del año 1886 y no tenía disposiciones específicas relativas a los hidrocarburos. Segundo, que cualquier discusión del marco jurídico relativo a minas y yacimientos ponía en juego el régimen de propiedad y además las competencias entre las provincias y la nación en la Argentina. Es decir, la cuestión del federalismo. Desde diciembre de 1913 se había creado una zona exclusiva de administración fiscal a cargo del Ministerio de Agricultura, donde quedaba excluida la actividad de concesionarios privados en comodato Rivadavia. ¿Qué sucedió después? La exploración geológica localizó nuevos yacimientos en el lapso de una década y media, es decir, el periodo que va de 1913 a los años 30, y esto exigió continuos ajustes y debates en torno a la limitación de nuevas zonas de reserva fiscal. Y esto era un tema muy conflictivo y que insumió innumerable cantidad de sesiones extraordinarias, de debates en el Congreso Nacional, en particular en la Cámara de Diputados, pero también en la Cámara de Senadores. Se produjeron en el periodo una infructuosa cantidad de proyectos legislativos. El primero más conocido fue el de Hipólito Yrigoyen en 1918, de los partidos y grupos políticos, pero no se logró plasmar una ley de petróleo. La primera específica en torno al petróleo se dictó muy tardíamente, la ley 12.161 en 1935, y logró nacionalizar los depósitos de hidrocarburos, pero lo que significaba arrebatar el control de las concesiones sobre los yacimientos a las provincias, devolviéndolos a la nación. Así que mientras que en México se arreglaba el texto definitivo del artículo 27 constitucional en el ramo petróleo y su reglamentación avanzaba a paso lento y con tropiezos, en el Plata echaba raíces un fuerte nacionalismo petrolero entre ambos sectores, aún sin estar clara la riqueza de las minas de petróleo disponibles. Así se creó Yacimientos Petrolíferos y Fiscales en 1922 y se hizo responsable a un ingeniero militar de una experiencia, particularmente en la aeronáutica, el conocido ingeniero Enrique Mosconi. Enrique Mosconi organizó YPF, Yacimientos Petrolíferos y Fiscales Argentinos, y apuntó al problema principal de la Argentina en ese momento. La industria petrolera, en tanto que
refinación y destilación. En 1925 inició el proyecto de construcción de una refinería de YPF en La Plata. Para 1939, YPF ya era responsable de la elaboración del 44% del total elaborado en el país. Ahora bien, me interesa resaltar aquí que existió un flujo de doble vía, es decir, si en México y la experiencia petrolera mexicana proporcionaba ideas y abría cauce a debates en el escenario argentino, la dinámica política y económica de Argentina se vinculaba, se conectaba con la mexicana. ¿Por qué digo esto? Tomando un ejemplo. En 1928, en enero de 1928, el 30 de enero para más precisión, llegaba el ingeniero Enrique Mosconi a México, invitado a través del responsable de la representación diplomática mexicana en Buenos Aires, por el presidente Plutarco Elías Calles. Enrique Mosconi llegó en una continuación de viajes que había venido realizando por América del Sur. Había viajado a Uruguay, había viajado a Brasil, luego viajó varias veces al Brasil. El Uruguay también en los años 20, pero luego cuando se construyó la refinería de La Teja en 1937, y el Brasil en varias ocasiones. Pero en este viaje, el ingeniero Enrique Mosconi pretendía intercambiar experiencia petrolera, de la industria petrolera argentina con la experiencia de la industria petrolera mexicana. El presidente Calles discutió con el ingeniero Enrique Mosconi, según mismos escritos de Mosconi, que están resguardados en varios archivos en la Argentina. Yo lo consulté en la biblioteca, un fondo del Frondizi en la Biblioteca Nacional. Y él explica cuáles eran sus inquietudes y sus propósitos de esta campaña latinoamericana, como la llamó el ingeniero. Mosconi dio una extensísima conferencia en el Paraninfo de la Universidad Nacional Autónoma de México, los primeros días de febrero, que tituló El petróleo, encarnación de Marte. Necesidad de que la nación domine las fuentes del petróleo. ¿Cuáles fueron los puntos principales que desarrolló Mosconi en esta conferencia que dictó en la Universidad Nacional a comienzos de 1928? Resaltar la importancia de que la experiencia argentina y mexicana en cuanto a que la nación debía dominar las fuentes del petróleo. La nación debía fiscalizar de manera más intensiva todas las fases de la industria, tanto la extracción como la producción, como la comercialización. El Estado Nacional debía atender a la organización de un monopolio de las gasolinas. Esto era una cuestión fundamental que alentó toda la gestión de Mosconi en YPF Argentina, porque las compañías británicas y estadounidenses, en particular la Standard Oil, la Chalmette, la compañía Diadema y la compañía Astra, controlaban la refinación y la comercialización de las gasolinas, querosenes, oil oil y parafinas. Para contrarrestar esto, Mosconi discutió personalmente con el presidente Calles algunas alternativas, entre las cuales estaba la necesidad de reforzar, en el caso de Argentina, la empresa estatal petrolera, en el caso mexicano, la posibilidad de crear una empresa estatal y o mixta. También otro punto de la agenda de discusión de
Enrique Mosconi con el presidente Calles, fue precisamente el problema de la ley de petróleo y la reglamentación de un marco jurídico para la explotación petrolera. Este es un ejemplo de los muchos más que podría proporcionarles aquí y analizar con ustedes. Sin embargo, para dar lugar al tiempo disponible y luego preguntas, me gustaría ya pasar de los años 20 al último ciclo, como señalé al comienzo, de 1938. La expropiación de las compañías petroleras británicas y estadounidenses que dispuso el presidente mexicano Lázaro Cárdenas en 1938 llegó por una correa como noticia muy rápida, fue la información periodística, la prensa sobre la expropiación. Al mismo tiempo, también por un esfuerzo diplomático de embajada mexicana en Buenos Aires y servicio cónsul y agregados económico-financiero y obrero que estaban en la embajada mexicana en Buenos Aires. La repercusión periodística fue muy amplia y a continuación voy a presentarles aquí una breve recensión de las fotos que ilustran un poco para poder cotejar esta tan amplia repercusión que tuvo la expropiación en la prensa argentina. ¿Qué podemos decir? Que esta expropiación, al lado de una amplia repercusión periodística, también generó una interesante respuesta social de sectores universitarios, de la militancia política socialista, el Partido Socialista, del Partido Radical, como vemos aquí, tenemos dos periódicos que tienen que ver con sus informaciones. Y estudiar esas repercusiones sociales es un campo muy fuerte que creo que todavía no ha sido suficientemente explotado. Estoy yo trabajando en esto, pero lo que me gustaría resaltar es que al estado actual de la investigación considero que la expropiación petrolera mexicana fue percibida en El Plata como un acontecimiento vinculado con la realidad local, no solo como un acontecimiento internacional, puesto que refería a la experiencia de la creciente importancia de los energéticos en la vida cotidiana, a la preocupación por las políticas públicas en torno a estos. Es decir, a la vez evocaba imágenes sobre el cambio político, sobre el cambio económico, sobre la reforma social. El episodio de la expropiación petrolera cardenista renovaba también los temores de otros grupos ante el avance del reformismo y las esperanzas de otros grupos acerca de su posible generalización en la región. Renovó la controversia sobre la significación y trascendencia continental del modelo mexicano de transformación social y política. Y también proporcionó nuevas perspectivas acerca de la validez y conveniencia de políticas gubernamentales de corte nacionalista para confrontar el imperialismo en los asuntos petroleros y energéticos. México padecía, en el contexto muy complejo de la industria petrolera argentina de la segunda mitad de los años 30, enmarcar el rumbo de una política para los hidrocarburos argentinos, y al mismo tiempo brindaba sustento político a las pulsaciones nacionalistas, tanto como revolucionarias y progresistas argentinas. Las izquierdas se concentraron en debatir los contenidos y alcances revolucionarios de la medida en el orden material, ideológico y político, y las derechas en revisar la posible influencia de los soviéticos, trotskistas o sionistas, e inclusive
un periodo que habla de los yanquisionistas en la medida adoptada por el gobierno de Lázaro Cárdenas. El caso del nacionalismo petrolero mexicano fue percibido como un espejo de una agenda política por emular o por combatir, tras el cual unos y otros grupos de opinión se podían reflejar o distanciar, pero que confirmaba la significación del petróleo como un activo de importancia diplomática, estratégica y económica, tanto en los asuntos internos como internacionales de los latinoamericanos. Ahora bien, otra consecuencia de la expropiación mexicana, que no es de poca importancia, fue la eclosión de un ciclo de controversias conceptuales, ideológicas y políticas en América y en Europa, que implicó a empresarios, gobiernos y diplomáticos en torno a las garantías a la propiedad y derechos de explotación de los recursos del subsuelo, la inversión extranjera, la propiedad y el empleo. En este debate transnacional fueron vinculados, sin que mexicanos o bolivianos lo hubieran planeado o buscado desde un primer momento, dos episodios nacionalistas: la expropiación mexicana y la incautación boliviana de 1930. Por eso me propongo resumir brevemente aquí con ustedes el caso de las repercusiones de la expropiación mexicana en Bolivia. Cabe señalar que el nacionalismo petrolero, Cabe señalar que el nacionalismo petrolero no era para nada ajeno al escenario boliviano de los años 30. La afirmación de los derechos del Estado sobre los recursos petrolíferos se remontaba a comienzos de la década del 20, 1921, y la preocupación por el control estatal sobre el subsuelo se había exacerbado como consecuencia de la Guerra del Chaco. Al lado de la minería del estaño, que colocaba a Bolivia como uno de los principales exportadores de minerales del mundo, la industria petrolera boliviana era incipiente en mediados de los años 30, de magnitud muy reducida comparada con la Argentina y ni decirlo con la mexicana. Después de acusaciones y denuncias contrarias a la compañía Standard Oil de Bolivia, mismas que implicaron también una investigación del Congreso argentino y de la compañía estatal YPF argentina, dado que los yacimientos bolivianos se encontraban muy cerca de la frontera con la provincia de Salta, donde estaban también instalaciones de la compañía petrolífera de la compañía Standard Oil. El coronel David Toro, presidente de una junta cívico-militar, dispuso el 13 de marzo de 1937 la caducidad de las concesiones del estándar y posteriormente, el 17 de ese mismo mes, la incautación de sus bienes. Destaca un hecho puntual. 4 días después del decreto del presidente Cárdenas, el 22 de marzo de 1938, pasado ya un año de la disposición de caducidad boliviana, y después de numerosos cabildeos en La Paz, Buenos Aires y Washington, la compañía Standard Oil resolvió apelar ante la Corte Suprema de Justicia boliviana, alegando que si bien era derecho del Estado boliviano la cancelación de los contratos de concesión, no había al contrario respaldo legal para la decisión de su incautación. Resulta llamativo que apenas el 20 de marzo de 1938 las oficinas de Nueva York dispusieran la presentación de un alegato ante la Corte Suprema en Sucre, justo 2 días después de la expropiación mexicana. El 21 de marzo, cuando la prensa internacional tomaba nota de la expropiación petrolera mexicana, el secretario de Estado, Cordell había telegrafiado a su ministro en Bolivia, indicándole a este que tomara distancia de las quejas de la petrolera y ordenándole muy claramente se abstuviera de apoyar en persona, aunque así le fuera solicitado, las gestiones de la compañía petrolera ante la justicia boliviana, y mucho menos ante el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia. La coincidencia entre la decisión de la Standard Oil por acudir a la Corte Suprema de Bolivia y la expropiación mexicana llegó a ser entonces señalada por la misma empresa. Los dos acontecimientos nacionalistas resultaron conectados por el público boliviano. Una anécdota resulta en sí misma indicativa de la insospechada conexión entre
los acontecimientos bolivianos y mexicanos. Tal era la compenetración del público boliviano con la marcha de los asuntos petrolíferos, que cuando el 28 de julio de 1938 se transmitió por noticieros radiales que la Corte Suprema de México había denegado el recurso de nulidad reclamado por la Compañía El Águila de capital británico, declarándolo improcedente, se produjo una confusión. Algunos periódicos de provincia y la importante radio Inti Illimani informaron equivocadamente que la Corte Suprema de Bolivia, con sede en Sucre, había fallado contra la reclamación del Standard Oil. Muy rápido, el Departamento Nacional de Propaganda, desde La Paz, se apresuró a aclarar el equívoco, explicando que la noticia se refería a una decisión del Tribunal Supremo de México, no del Supremo de Bolivia, pero que debía constituir, en todo caso, un antecedente auspicioso. Por su parte, por otro lado, la llamada rosca boliviana, la élite del Estado, había conseguido formular representaciones nacionalistas de los acontecimientos petroleros en Bolivia y México, dirigidas exclusivamente a la audiencia andina y plasmadas en la forma de un ambiguo discurso nacionalista de conservador. La tesis de que la expropiación mexicana había tomado el modelo boliviano de la incautación de la estándar. Finalmente, esta apreciación se difundió en la prensa boliviana, alcanzando recepción entre aquellos sectores de la opinión que, admirando los logros agraristas, indigenistas, sociales y culturales de la Revolución Mexicana, pretendían seguir itinerarios mexicanistas para la revolución que esperaban pudiera librar a Bolivia de su postración histórica. Incluso la radio fue vehículo de esta compleja compenetración entre discursos nacionalistas. Por ejemplo, el Sindicato de Choferes de Sucre emitía por entonces dos programas semanales, los días lunes y los días viernes, por Radio Chuquisaca, cuyo fin era la pedagogía política y el adoctrinamiento, referente exclusivamente a la cuestión del petróleo. Allí se trataba el caso mexicano, y se decía: la cuestión petrolera está siendo tomada por el sindicato de choferes en una forma que ni la IPFB viene haciéndolo. Las audiciones no solo se refieren a reproducir una historia del petróleo nacional, sino que tocan el problema en el mundo, sintetizando el caso de México con una habilidad y conocimiento muy completo. Tal como lo señaló por entonces el responsable de la diplomacia boliviana en México, Alfredo Sanginés, en un informe dedicado sobre la nacionalización del petróleo en México de fecha de 14 de abril de 1938, el ejemplo para Bolivia residía no solo en el nacionalismo petrolero mexicano, sino en su divulgada apariencia de fortaleza. Mientras México ha dado, como siempre, un ejemplo de nacionalismo y de independencia a los países latinoamericanos, y lo ha hecho en términos que deben merecernos una cuidadosa observación. La significación que tienen las actitudes resueltas y definitivas y el respeto que merecen por todas las conciencias libres del mundo, y aún en las actuales reclamaciones del Standard Oil, concretamente por el temor que pudiera abrigarse por la falta de apoyo de Estados Unidos a Bolivia en la cuestión del Chaco, si es que nuestro país se pone francamente en defensa de sus intereses, siempre inspirará más respeto una política digna y valiente de un país soberano, como México, quien está dando el ejemplo. Muchas gracias. Seguramente hay preguntas o observaciones. Buenas tardes, me gustaría que la profesora me dijese si hay una conexión entre la política petrolera mexicana y la política petrolera venezolana de tiempos de Rómulo Betancourt. Ella prefiere responder después de coleccionar algunas más preguntas.
¿Cuál es el estudio usted en torno a los movimientos logísticos o movimientos de la clase obrera americana o de la América Latina? ¿Cómo solamente se ha limitado a la cuestión económica de carácter local y internacional? Es uno de los grandes bases en Colombia. Colombia es el gran niño de Villegas, que es uno de los grandes niños sobre el tema petrolero, precisamente los ganas de ser que es el fondo a los movimientos obreros con relación a la mercadería y otros lugares acá, y a la cultura obrera realmente. Las cosas que han comenzado a formar de las multinacionales de algunas de en torno a ese supuesto nacionalismo. Me interesa un poco que nos pueda ampliar esa idea de cómo la figura de nacionalizar los hidrocarburos en el caso de Argentina, sobre todo a partir de una imagen de la que muestras aquí, esto de la indoamericanización, que me parece muy importante, sobre todo dentro del caso de Argentina. Cómo las políticas nacionalistas del gobierno, digamos, por los años 30, concilian esa idea de industrializar el país, teniendo en cuenta un discurso proveniente de la revolución alrededor del mestizo, alrededor del campesino, alrededor del trabajador. Entonces, un poco cómo se puede conciliar un discurso que por momentos parece maniqueo, ¿no? Nacionalizar para construir, para industrializar, pero al mismo tiempo puede ser nacionalizar para frenar un proceso industrializante. En relación a Mosconi, Mosconi cuando llega a México llega con la idea, yo quiero recordar, lo que interesa a México de Mosconi es la arquitectura de YPF, que es esa empresa argentina para que pudiera servir de alguna manera de espejo de lo que será el tema. Pero mi pregunta es, ¿qué sabía Mosconi del 27 constitucional? Si antes de ser Mosconi, ¿tú has rastreado eso? Es decir, para Mosconi, ¿qué significó México y su constitución del 17? Porque a mí me parece más ese encuentro entre Mosconi y Calles. Hay muchísimo interés mexicano sobre el modelo empresarial argentino y no al revés. ¿Sí? A pesar de que Argentina no tiene resuelto el problema, en Argentina no hay identidad constitucional, hay un conflicto muy grande. ¿Tienes algún dato sobre eso? Es decir, ¿de qué piensa Mosconi de ese 27 constitucional? Voy a comenzar con la pregunta que refiere a Argentina. En efecto, voy a empezar por la última, que me parece que me posibilita la respuesta continuar. En efecto, Pablo ha dado como decimos, en el clavo, ¿no? Yo creo que esto es un planteamiento en el que es de doble vía. Entonces, tal cual tú lo señalas, es más quizás el interés del gobierno mexicano por el modelo de la empresa pública estatal, que YPF fue la primera empresa estatal de toda América, muy temprano, en 1922. Pero también, y la pregunta es, ¿qué le interesaba a Mosconi? Yo no he rastreado esa
precisamente este tema. Ahora, lo que puedo decirte de lo que he leído, de la documentación que he consultado, es que interesaba no tanto el artículo 27 en sí, sino el intercambio en torno a cómo controlar a través de un marco regulatorio el poder de los trusts. A Mosconi el poder de los grandes compañías petroleras que tenía fue su obsesión fundamental. Y en esa línea, la información y discusión en torno a la dificultad de plantear la reglamentación del 27 constitucional a los gobiernos revolucionarios era un dato muy difícil, una especie de espejo de la gesta que él estaba llevando en el Río de la Plata para impulsar el monopolio de la refinación y de la distribución de combustibles, porque en su perspectiva era tan mercantilista, la preocupación estaba controlar a los trusts en su expansión territorial, ¿sí? Lo cual era digamos, algo que se vincula con la inspiración principal del artículo 27 constitucional del ramo petróleo. Al mismo tiempo, ese control del gobierno federal, restándole a los poderes provinciales, que era otra de las preocupaciones de Mosconi, y me atrevo a pensar, aunque sin base documental, sin una base empírica precisa, decirte que esto pudiera haber sido el objeto de interés de Mosconi. Ahora también, por lo que he visto hasta la fecha, a él le interesaba mucho la organización de los mercados internos de combustibles. El problema bueno, acá es un planteamiento más general, pero el problema de la transición energética y la modernización a los hidrocarburos en el Plata era algo que era acuciante, y lo que se ve con claridad es que en el declive del boom exportador, es decir, que la segunda mitad de los años 20 en México, pues ya es conocido y hay numerosos estudios que muestran cómo es el consumo del petróleo en el mercado interno en México era creciente. Entonces creo que es una agenda que yo lo planteé de forma más esquemática en la presentación, pero que es muy complejo, que vale mucho la pena profundizar. Voy a volver a revisar, creo que tu pregunta es medular, ¿no? Y que relaciona con otra de las preguntas aquí del auditorio, tiene que relacionar con el problema de la industrialización y la nacionalización de los hidrocarburos. Bueno, puedo decir que hay acá una cuestión también relacionada a la periodización de la historia argentina en lo que atañe a la historia económica de la Argentina, que no necesariamente es totalmente coincidente con la periodización que tiene el crecimiento de la industrialización en México. Sí, es muy cierto, en los años 30 hubo un aceleramiento y una profundización de la industrialización en ambas economías, pero la economía argentina sigue siendo una economía predominantemente exportadora de bienes primarios. ¿Qué podría decir yo? Que dependiendo del grupo de interés económico en lo que atañe a la industrialización en Argentina, los exportadores de cereales, los ganaderos, los industriales, va a tener diferentes lecturas y diferentes propuestas en torno a la magnitud de la nacionalización, no solo del subsuelo, sino también de los mercados de combustible. ¿Sí? La propuesta de Mosconi es que haya un monopolio de combustible en manos de YPF. ¿Sí? Entonces, es no solo entender la industria petrolera en todas sus fases, no solo la exploración, la extracción, la producción, la refinación. Y
y no solo la cuestión del subsuelo. ¿Sí? Entonces, según donde uno enfoque, es que uno puede encontrar una constelación diferenciada de intereses y argumentos en torno a favorables a determinadas medidas. Si es un monopolio concreto del gobierno nacional, en manos de IPF, la empresa estatal, si abarca todos los productos o solo algunos de los derivados del crudo. Y lo que no podría yo, aunque es un planteamiento general en mi presentación, creo que sería un error recordarle a usted diciéndole que es así. No hay una uniformidad, hay una gran heterogeneidad. Y lo interesante de este impacto del 38, la expropiación del 38, es que cataliza a esta constelación de intereses en dos grandes bloques, como en defensa, en adhesión a la expropiación y a la nacionalización petrolera mexicana como un norte para la política petrolera argentina, y otros al contrario que la cuestionan. Y en esto, la dimensión, digamos, las punas ideológicas, los fuertes antagonismos entre derechas e izquierdas, de los que en parte se nos habló el profesor Yankelevich en la mañana, tienen un peso fundamental y van a determinar también muchas de las animaciones. Mi enfoque es más en la presentación, tuvo que ver más con la cuestión económica. Por último, la conexión entre la cuestión, por último nos falta otra. Voy a mire, la bibliografía sobre la cuestión obrera y la industria petrolera mexicana es amplísima. Si usted me da su correo electrónico, le puedo con mucho gusto facilitar, pero por empezar, le diría que un historiador que ha trabajado muchísimo la cuestión es el profesor Jonathan Brown, que tiene una obra muy vasta, entre ellas una muy conocida, Petróleo y Revolución, ¿sí? Y en particular creo que incluso tiene trabajos que tratan de forma comparativa la experiencia de organización de los trabajadores petroleros en México y Venezuela. Y voy a la última pregunta. Lo que tiene, si es que hubo una conexión entre la experiencia petrolera mexicana y venezolana en la época de Betancourt. Mire, ese periodo está todavía pendiente para mi agenda de investigación. Lo que le puedo decir es que el autor intelectual, el personaje principal que en la tan conocida, este conocido arreglo del 50-50 de la venezolana, fue Pérez Alfonso. Y Pérez Alfonso estuvo una buena cantidad de años residiendo en México, y lo que tengo entendido, porque he estado revisando en ocasión de un último curso que vi que un alumno estaba interesado en la figura de Pérez Alfonso, pasó mucho tiempo investigando en torno a la historia del petróleo en México en la Biblioteca Nacional, en UNAM precisamente, y que hay ejemplos, o sea, él recurre al ejemplo mexicano, pero trazar una conexión firme yo no me atrevería, ¿sí?, a hacerlo así aquí y ahora. Indudablemente, lo que puedo señalarle es que cuando en 1933 Venezuela obtiene un arreglo arancelario preferencial para la exportación de sus productos, colocación de su petróleo en el mercado estadounidense, México no logra, no consigue un privilegio arancelario similar. Pero en 1959 se invierte la balanza
precisamente México, quien consigue un privilegio de acceso al mercado estadounidense con aranceles bajos para su crudo, y Venezuela queda fuera de ese arreglo preferencial. Y eso va a ser un punto que en los escritos de Pérez Alfonso se señala se reitera. Más allá de esto que le menciono, no me atrevo a dar una respuesta más amplia, porque es un tema que todavía no he trabajado lo suficiente. Buenas tardes, profesor María Cecilia. Yo tengo una duda respecto al problema energético. Bueno, yo no sé, considero que desde la experiencia mexicana con la madera desde el siglo XIX, especialmente cuando uno observa los escritos de los liberales, uno se da cuenta que hay una preocupación por la conservación pues, de la madera, ¿no? Inclusive hay un agotamiento. Y pues ya entrado el siglo XX, esa preocupación que se ve con Miguel Ángel de Quevedo y con Hinojosa en torno a la preocupación por los bosques, pues considero que hay como una especie también de preocupación hacia el agotamiento del petróleo. Bueno, mi cuestión es, en México, cuando se nacionaliza el petróleo, ¿qué tipo de políticas conservacionistas se tratan de implementar para, bueno, sí, ya con la nacionalización, qué tipo de políticas conservacionistas se tratan de implementar? Pero ahí no termina mi duda. Ahorita usted pasó, creo que es ese el periódico que me interesa, con... Sí, Mosconi, sí. A mí me interesa algo de Mosconi, ya se va a pagar. Sí. Bueno, me interesa saber por qué en ese artículo de Mosconi él también ya tiene una preocupación sobre el agotamiento del petróleo, y yo tengo la duda porque no conozco la experiencia argentina. ¿Argentina tuvo problemas conservacionistas con algún producto energético por el que tenga una experiencia parecida a la de México? Y también con esas políticas que luego ya Mosconi implementa, me interesa saber qué tipo de políticas conservacionistas sigue al momento en que trata de hacer. Cecilia, tengo no una, ni dos o tres, tengo muchísimas preocupaciones o intereses por tu charla, buenísima. Pero me voy a reducir a dos o a tres. La primera... Me va a asustar porque viene una metralleta americana. No, para nada. La segunda parte, cuando se habla de el impacto en la prensa, en diversos países de América Latina, de la Revolución Mexicana. La prensa es un concepto muy amplio. Hay periódicos vinculados a sectores militares, a sectores políticos, a sectores empresariales, a la Iglesia Católica o a católicos laicos, prensa marginal vinculada a obreros, a activistas. Pero no solamente hay que tomar en cuenta eso, sino el momento. Entonces, por lo que yo conozco, la Revolución Mexicana tiene en general una mala prensa durante el periodo violento, bien acogida durante el periodo de los consejos, la renovación cultural y educativa. Eso fue bien recibido en América Latina, estamos hablando de 2023. Muy mal recibida las rebeliones electorales del 24, del 27 y 28, pésimamente recibida la rebelión tercera con la actitud del gobierno. Y de repente vemos una recepción bastante apoyadora con Cárdenas. ¿Cuándo cambió la actitud de la prensa? ¿Es en 38 que cambia o empezó a cambiar con las políticas agraristas y obreristas de Cárdenas? Esa sería una. La segunda, aunque es una cosa muy obvia, no se destaca suficientemente. El petróleo mexicano ya estaba expropiado.
petrolero mexicano desde la Constitución, desde el artículo 27 era mexicano. Lo que se expropia son los fierros de las compañías. Y lo dice muy bien el decreto, se expropian los tubos, los pozos, las lanchas, los oleoductos, pero el petróleo era mexicano. Esto modifica muchísimo la discusión. Si hubiera sido una nacionalización del petróleo, la discusión hubiera sido otra y la posición de Estados Unidos hubiera sido otra. Y en ese sentido es más importante para la expropiación petrolera, más que el artículo 27, que repito, ya estaba saldada esa discusión sobre la propiedad del Estado del petróleo de todos sus suelos, sino la ley de expropiación de 36. Ese es el instrumento legal, digamos, que por cierto cambia una política desde Madero. La posición del gobierno mexicano frente al petróleo ha sido incrementar los impuestos, simplemente generar recursos. Ni siquiera en el programa de gobierno de Lázaro Cárdenas se contempla la expropiación de de coyuntura, que tiene que ver mucho con lo que dijo el profesor, el colega de los obreros, y luego el sacar al gobierno mexicano. Por cierto, yo en libros sobre el movimiento obrero le recomendaría el del Babinson, que está concentrado en el tema, ¿no? El sindicato. Y por último, Cecilia Berta es más bien pregunta, el otro fue comentario. Ya había una empresa petrolera del Estado mexicano antes de Pemex, exactamente, pero muy débil. Yo creo que eso tiene que ver con el interés de Mosconi y demás, ¿no? Esa es mi opinión, pero a ver, yo conozco muy poco de esta empresa muy débil, que luego pues se transforma o se toma de ejemplo para hacer Pemex. Por cierto, el gobierno mexicano toma dos actitudes distintas. En 37 expropia, nacionaliza a los ferrocarriles y les entrega la administración de los ferrocarriles. El petróleo no. El petróleo se lo reserva para el Estado y para una capa de técnicos que se había formado en los años previos. Pero repito, necesito muchísimo interés. Gracias por la presentación, muy interesante. Yo le quería preguntar simplemente si encuentra algún, usted que como historiadora también debe estar apoyada mucho en el presente y la reciente coyuntura del petróleo mexicano, que es, no, por no decir lamentable, por lo menos inquietante. Usted menciona hace un momento, respondiendo al caso de Venezuela, ese cambio que hay, digamos que de alguna forma lo que en el 58 lo que empieza a ocurrir es se empieza a erosionar un poco la política petrolera en el nacionalismo puro y maduro como lo estableció Cárdenas. Y yo le pregunto si en esa erosión progresiva que encuentra después del desarrollo estabilizador, cuando empieza a entrar en crisis ya empezando los 60, usted encuentra también en la prensa algún tipo de discurso en el cual se establece, así como se estableció a Cárdenas como el prohombre, y como también se estableció a Ávila Camacho y se me olvida el nombre, a cada uno de los presidentes, a Miguel Alemán, se lo establece como un gran revolucionario que cada paso que da es un paso meteórico para lograr el desarrollo de México, ponerlo en ese lugar, esa pirámide, en el punto alto de los países desarrollados. ¿Usted no encuentra algo parecido en la prensa reciente mexicana que establezca que Peña Nieto realmente es todo un héroe? Bueno, voy a empezar por el final. Bueno, mire, es cierto, muy cierto que por elección, decisión, voluntad y por los climas, a veces solo el clima de preocupación que uno vive en el PP y lee en el cotidiano, que el historiador se inclina, se determina por supuesto. Pero debo de decirle que en este caso yo no me he sentado a estudiar la historia del petróleo porque estuviera conectado con alguna inquietud mía en el presente. Creo que en el caso mío es una
preocupación quizás que tiene que ver con la pregunta en torno a la historia mexicana y cómo conecta la historia, el decurso de la historia mexicana con otras experiencias latinoamericanas. Por lo tanto, la siguiente parte de la pregunta. Mi investigación, mi proyecto de investigación termina en los años 40, después de la Segunda Guerra, todavía estoy en proceso. Por ende, no estoy revisando de forma sistemática la prensa de los años 60 ni los años 70. Seguramente, en el futuro, trabajo esos temas, en especial porque tenemos muchos alumnos muy interesados por el hoy y por la historia reciente de esa. Pero no puedo darle una respuesta de esa prensa no legalista, porque sí lo puedo decir para los años 50 hay una figura que aparece en la prensa mexicana con un peso importante en lo que respecta a la petrolera, que es Antonio Bermúdez, que fue el que organiza el tema moderno a partir de 1946. Y la figura de Antonio Bermúdez es fuerte en lo que yo he podido ver de prensa de esos años, como el gran organizador, el que proyecta una modernización de la empresa para que pueda ser una industria, una empresa estatal de orden altamente competitivo hasta la mundial, así como mucho menos radical que y no tiene la misma relevancia, pero incluso recuerdo haber leído en el periódico argentino una entrevista entre Domingo Perón y Antonio Bermúdez, que a futuro quiero estudiar con detenimiento, porque parece que en su momento era una discusión cómo relacionar IPF con Pemex, pero más no le puedo responder. Bueno, para mi colega Javier y sus preguntas que son realmente me resultan un gran apoyo para la continuación de la investigación, ¿sí? Porque son preguntas que motivan, igual que la que mencionó Pablo, a atender cuestiones que quizás no estuvieron resaltadas ni en la presentación ni en la preparación de la presentación. Bueno, en lo que respecta a el problema de las fuentes, en efecto tiene toda la razón Javier, la prensa no se puede tomar así, ¿sí? En la prensa hay que primero, en el caso, supongamos, el caso de la prensa, atender cuál es la situación, ¿no? Como industria periodística. En los años 30 la prensa argentina es una cosa, en los años 20 es otra. El proceso de la primera mitad de los años 20 hasta la primera mitad de los años 20, la modernización tecnológica y periodística de la prensa argentina, que era importante, muy importante en la escala de toda la América Austral, no alcanzaba a hacer lo que en los años, en los primeros 30, cuando el periódico Crítico, por ejemplo, señalan que alcanzó a 1 millón de ejemplares diarios. Como usted bien dice, no solo hay que ver estirar, sino quiénes leen, pero además quiénes producen, quiénes son los inversionistas, que invierten en prensa, quiénes escriben. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es, en cada país, tomar una selección de prensa que dibuje un esquema de la prensa obrera, la prensa liberal, la prensa socialista, la prensa comunista, anarquista, en el caso de Argentina,
Este fue el método y el de Chile, que trabajé con mucho más, con mucho detenimiento, fue el método. Entonces, en el caso de Chile, vi la obra, Frente Popular, El Mercurio, Claridad, El Trabajo, del Ilustrado y La Nación, la Nación del Partido Radical. Y así, en Argentina, pues yo lo que hice fue poder trabajar con la protesta, que ha trabajado tanto Pablo, pero me centré en petróleo. En La Vanguardia, que es muy rica para todo lo que atañe a seguimiento de la cuestión agraria mexicana y de la cuestión petrolera. Porque en realidad, además de que les preocupa la oferta de combustibles en el Partido Socialista, es una gran preocupación por todo lo que relacionado con los consumidores humanos, con su base, ¿no? La clase popular consumidora, el discurso contra los altos aranceles de importación del producto que impactan en el nivel de vida de los consumidores y de la clase trabajadora. También La Vanguardia está precisamente en los años de la expropiación, a partir como del 36, 34, diría yo, en una campaña contra el norte feudal. Y el norte feudal son los terratenientes y la élite saltepequeña que está relacionada con el norte petrolero. Y el discurso no solo anticristo, sino que tiene que ver con el programa del Partido Socialista para acabar con el feudalismo en el norte. Y así podríamos seguir con respecto a la prensa, pero como muy bien dice, es una fuente que hay que tomar con mucho cuidado, lo mismo que el diplomático. El análisis de contenido no ha sido estadístico, simplemente temas tratados. Y la pregunta suya en relación a cuándo cambió, yo no sé si es posible encontrar un corte. Lo que coincido con todos los momentos que usted señala, como, bueno, la cuestión cristera es notable, porque además decanta antagonismos muy claros en la prensa rioplatense, no solo de Argentina, sino también de Uruguay. Pero, por ejemplo, usted señalaba la ley de expropiación de 1936, yo no tengo registro de eso. Cuando se discute sobre la expropiación del 38, ahí aparece, pero en el 36 prácticamente no hay demasiado tratado en la prensa. Ahora, ejemplo malo es resaltado por toda la prensa ultranacionalista, pero por ejemplo, son varios periódicos cuyo viaje era muy corto en Buenos Aires, que realmente emprenden una campaña. Cárdenas está llevando a cabo la política pesquera, otros no, comunistas, y Stalin, Cárdenas y Stalin. Entonces, hay ahí una visión muy negativa del programa revolucionario de Cárdenas. Pero después, en lo que concierne a la industria nacional, ya no está dicho, precisamente porque esos grupos de derecha que están interesados en que haya un control nacional. Sin embargo, no son temas muy discutidos. En algunos casos, como Bandera Argentina, que es un periódico que estaba vinculado, dice, con IPF, algunos militares de IPF financiaban periódicos a través de avisos y publicidad institucional. Entonces, ahí hay que también hacer plantear muchos matices. Bueno, ya no recuerdo más, salvo la me queda el de usted. Bueno, debo de decirle que en la última década varios colegas en Estados Unidos están
estudiando precisamente esta cuestión de el problema de la conservación del patrimonio forestal en México en los años 30, y hay una interesante literatura. Guañar tiene un trabajo precisamente donde revisa el consumo de leña y lo revisa en términos de la coyuntura de demanda renovada sobre la leña durante la Segunda Guerra Mundial. Volviendo a la pregunta general suya, yo le recomendaría revisar el libro de Mirna Santiago, los trabajos en general de Mirna Santiago, que estudia con detenimiento con gran profundidad esta cuestión de cómo los gobiernos de Venustiano Carranza en adelante, mexicanos, van a intentar por medio de la vía de los inspectores de petróleo, atender lo que era el principal problema, los dos principales problemas de la explotación petrolera en el Golfo en los años después de la Revolución. El primero era la deforestación brutal para la perforación. Y el segundo era el incendio de los pozos, que esto causaba hasta meses de deterioro ambiental. Bueno, y a lo largo de los capítulos del texto de Santiago, del College de Todo, podría ver que hay no solo un análisis muy enriquecedor y renovado de cómo estudiar la historia petrolera mexicana a través de una perspectiva, un enfoque y ella va siguiendo esto hasta 1950. Pero queda mucho por hacer en la historiografía mexicana en este campo, todavía. Porque otras cuestiones, por ejemplo, el agua, la pero la realidad es mucho lo que puede hacer. Una más, porque acuérdense, son demasiadas veces. Profesora, muchas gracias por su presentación. Quería, por favor, pedirle una reflexión general que escapa un poco al tema de la charla suya, pero que creo que es obligatorio formularle. Quisiera saber cuál es el balance de la política de nacionalización de este recurso energético. Le digo porque vengo de un país, el Perú, donde de tiempo en tiempo se nacionaliza todo y el resultado francamente es un desastre. Porque que se nacionalice la renta petrolera y que el Estado tenga el control por la propiedad, formalmente pareciera ser excelente, a condición de saber quién controla el Estado, ¿cierto? Y como quienes administran estos recursos energéticos son funcionarios, muchas veces del partido que ganó las elecciones, toman efectivamente las empresas públicas como un botín, de tal modo que el resultado al final es un desastre. Esto ocurrió con la Brey Pariñas en el caso del Perú, ocurrió con la Cerro de Paso Copper Corporation, una gran empresa norteamericana, a tal punto que los propios mineros añoraban efectivamente la partida de los yanquis. En este contexto me gustaría conocer su balance. Bueno, era que yo le agradezco primero que nada la invitación que nos hizo para estar aquí, todo lo que ha gestionado para que podamos estar aquí. Pero me dirá usted
una pelota a la cancha, que es el Maracaná, la cancha. Yo le voy a contestar de forma muy puntual, porque soy historiadora y no tengo, no se me da la política, en lo más mínimo. Si uno ve la historia latinoamericana, hay un dato que es muy puntual. La política petrolera, como señaló Javier, México, de expropiar a la compañía, se hizo de una vez y no hubo idas y vueltas. ¿Sí? O sea, no hubo reversión, por lo menos por muchas décadas. Eso distingue al caso mexicano de otros, como usted muy bien mencionó, el peruano, pero también el boliviano. Y yo creo que en ese sentido un balance no me es posible, pero sí señala que por lo menos hubo una persistencia en una política, con dos variaciones. Me refería al caso de Antonio Bermúdez, que fue una propuesta para modernizar y reorganizar Pemex, en las cuales cabía la participación de contratos con compañías extranjeras. El otro punto que yo no quisiera defraudarlo a usted, pero sí siento que es un pelotazo al Maracaná, la pregunta, me parece que si tomamos en cuenta que en 1938 la prensa internacional que respaldaba la postura crítica de las compañías expropiadas, en particular la británica, el Águila, pero también algunas estadounidenses, anotaban y intentaban prefigurar un curso para petróleos mexicanos, o la industria petrolera mexicana, más bien dicho, en forma correcta, que no iba a ser posible, que no había capacidad técnica, no había capacidad empresarial, que se desconocía el funcionamiento del mercado de petróleo, que no había ingenieros geólogos preparados, ni geofísicos en condiciones y capacidad de operar las instalaciones y de proseguir con la exploración y en vistas a la identificación de nuevos recursos petrolíferos en la geología mexicana. Y entonces, en 40, 39, ya en plena guerra mundial, se insistía en eso y se señalaba y cayó la producción. Pero finalmente, en una década, se tuvo la sorpresa de que se dio una recuperación. Entonces, a la pregunta más global que usted me plantea, yo no me atrevo a formular aquí un balance. No, creo que hay una toma de posición, ¿sí? Y no estoy muy clara. Tiene usted mucha razón cuando habla de las empresas públicas como finalmente que abren cauce a la fuga de recursos, ¿no? Por la vía de la corrupción. Pero es un tema complicado. Discutir en torno a esto excede a mi posibilidades aquí en el hoy y ahora, pero sí me gustaría señalar esto, de que hubo ahí en el caso de la experiencia de expropiación mexicana, una demostración de que México podía ser capaz de operar una empresa petrolera tan grande y de tanta importancia, y que con altibajos, empresa que dio para otros dos boom petroleros más a lo largo del siglo XX y los comienzos del XXI.
Y por último, yo me quedaría un poco con el legado y le voy a contar una anécdota que no viene al caso, pero que a mí me resulta muy ejemplificadora, quizás porque sea media fanática de la medida cardenista. Hace unos años estaba comprando la colección completa del boletín de YPF, Informaciones Petrolíferas, de YPF, que lo compramos con apoyo de la Biblioteca del Colegio de México para que la biblioteca en Buenos Aires, para que la biblioteca contara con este recurso tan importante. Justo 2 días antes de la medida del gobierno de Cristina Kirchner nacionalizar y expropiar las instalaciones de la compañía española en particular. Pero por esos azares del destino estaba yo en una librería de viejo con toda la colección del boletín de YPF de 1924 hasta 1978 aproximadamente, una gran cantidad de volúmenes, y me ayudaron a poner todo en cajas y maletas porque iba a ser despachado desde Buenos Aires a México. Y entonces yo había dejado pagado esa colección 15 días antes, y en ese, justo cuando voy a buscarla, ya había sido tomada la decisión con la relativa a YPF. Y entonces me encuentro con el dueño de la librería de viejo que no me había atendido y me comenta. Y le digo, oye, ahora te lo tendría que cobrar mucho más esta colección, porque vale oro. Y le dije, sí, pero yo ya lo pagué, porque yo pensaba en la Biblioteca del Colegio de México y dije, no, ahora no puedo salir y decir que salió el doble. Y le dije, pero mire, va para una biblioteca, y le explico. Y la respuesta del señor fue, si va a México, no digo nada. No se va a perder, se va a resguardar. Llévatela y te la tendría que regalar. Muchas gracias.